Gloria a Dios. Bueno, quedamos en Hebreos, capítulo 4, una preciosa palabra que nos ministró el Señor el día domingo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí quedamos y vamos a continuar entonces con el capítulo 5 del libro de los Hebreos. Hasta el momento hemos sido muy bendecidos con estos 4 capítulos y aún quedan 9, entonces ya sabemos cuál es la dirección: enriquecernos, bendecirnos. Hemos recorrido de uno por uno los capítulos y ha sido tan precioso escuchar la gloria del Hijo de Dios y cómo esa gloria tiene mucha relación con nosotros. Lo último que escuchamos el día domingo fue que Él se deleita en la iglesia, Él se deleita en la parte habitable de la tierra, y la parte habitable no son los edificios ni las casas, sino donde Él haya morada. Esa es la parte habitable de la tierra, y Él se deleita en esa parte habitable que somos nosotros. Así que es una gran alegría oír eso de parte del Señor, que Él se deleita en su iglesia y que somos ese Hebrón espiritual y que Él es ese Josué celestial que recibió la verdadera herencia. Todo lo que pisen la planta de sus pies será vuestro. Eso se lo dijo a Josué, pero el verdadero Josué, subiendo a lo alto, todo fue lleno de su gloria. Entonces, todo lo que tocó la planta de sus pies es suyo, pero con un objetivo que era poseer el verdadero Hebrón. Gloria a Dios por eso. Entonces, antes de que le demos lectura al capítulo 5, quiero compartirle algo brevemente. Hace no mucho tiempo les declaré proféticamente, les dije que íbamos a tener a un varón en este lugar, aun cuando ni siquiera teníamos nada concreto con él, ni siquiera teníamos algún tipo de contacto ni nada, pero Dios permitió, abrió una puerta sin mediación humana. No fue necesario, en algún momento nos comunicamos con alguno de los que asesoran las citas de este varón y no fue necesario. Fuimos en contacto personal con él. Estoy hablando del pastor Ernesto Silva, que Dios permitió que el día viernes 24 va a estar aquí con nosotros en la sede, se va a quedar en la noche con nosotros y el día sábado vamos a hacer 2 reuniones, una reunión de hermanas, una reunión de varones, y después se va a ir él en la tarde para su casa. Así que es una bendición, hermanos, lo profetizamos con fe, y para los que les cuesta de pronto creer, que esto les sirva para aumento de fe, hermano. Tenemos que creer que somos hombres de palabra y que lo que declaramos va teniendo un cumplimiento, y una declaración que tenga ligaduras con el reino, que tenga compromisos con el reino, no declaraciones que tengan que ver con mis intereses personales. No, las declaraciones que tienen que ver con los negocios del reino. El día viernes vamos a tener entonces al pastor Ernesto Silva. Precioso privilegio de escucharle. Vamos a ser bendecidos con una preciosa palabra seguramente. Y un día hablamos y dijimos, sería bueno tener al pastor Ernesto Silva. ¿Se acuerdan cuando lo dije, no? Tenerlo aquí en esta sede, así que va a estar el viernes 24 aquí. ¿Qué les parece? ¿Están contentos, no? Bien, hermanos, introduzcámonos en lo que es entonces las Escrituras. Vamos en Hebreos capítulo 5. Le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Si nos podemos adelantar, hermanos, a Hebreos capítulo 10, para entender en parte lo que el escritor del libro está diciendo en estos primeros versos,
Hebreos entonces, capítulo 10, el verso 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes problemas del sumo sacerdote era que día tras día tenía que estar ofreciendo sacrificios por los pecados. Aún de sí mismo, dicen estos primeros versos del capítulo 5, aún de sí mismo, porque está sujeto a debilidades. Y día tras día el sumo sacerdote iba a estar ofreciendo sacrificios, pero no iba a quitar el pecado, solo iba a tener el perdón pasajero o momentáneo. ¿Por qué causa no podía ser un perdón para siempre? Porque estaba el acusador entre ellos. Y el acusador constantemente estaba día tras día acusando a esos hermanos. A pesar de que recibían el perdón, el acusador estaba allí, provocando la enemistad, diciéndole: al que tú acabas de perdonar va a llegar a su casa y va a volver a lo mismo. Y es lo que compartíamos el día domingo, que a pesar de que el séptimo día de la semana para ellos, el día sábado, procuraban entrar en su reposo, no podían descansar de todas las obras, porque el descansar no tenía que ver con un descanso, con un sentarse, sino que con descansar para siempre. Nunca más volver a las obras como Dios nunca más volvió a las suyas. Por esa causa es que ellos no podían tener el perdón para siempre, ni podían entrar en el verdadero reposo, porque el acusador estaba allí constantemente con ellos. Y si el acusador estaba constantemente con ellos, es porque el corazón de ellos era de continuo al mal. Mire lo que dice el verso 12. Pero Cristo, te estoy leyendo el capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, un solo sacrificio. No muchos sacrificios, no día tras día, como el sumo sacerdote, sino que un solo sacrificio. Vuelvo al capítulo 5, el verso 3. Y por causa de ella, estoy hablando de la debilidad del sumo sacerdote, y por causa de esa debilidad debía ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, nadie, hermano, toma para sí esta honra. A pesar de que era un ir y venir del sacerdote en el templo, nadie podía tomar para sí esta honra. Leo el verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, o sea, Dios de entre los hombres tomó a uno. No es que alguien se postuló, no es que alguien dijo: bueno, conozco el oficio, he visto cómo se mueve el sacerdote, he sido ayudante del sacerdote durante mucho tiempo, así que soy como el más apto para esta tarea, sino que dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Hay una tarea netamente de Dios en esta constitución, como ya hemos compartido muchas veces. Nadie puede de su propio corazón postularse para el sacerdocio. Ahora, según el orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre que no está en un ir y venir en el templo, nosotros también fuimos constituidos reyes y sacerdotes, pero tomados de entre los hombres por Dios. No vamos a hablar de los dones hombres, sino hablo de los sacerdotes que fueron constituidos por su sangre. Nos hace hecho, dice el libro de Apocalipsis, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, constituidos por Él. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo. Y vamos a ver una referencia de Aarón y Cristo en este capítulo. En el capítulo 4 vimos la referencia entre Josué y Cristo. Ahora lo vemos entre Aarón y Cristo. ¿Por qué Josué en el capítulo 4? Porque Josué estaba a la cabeza, al mando del pueblo de Israel, ¿cierto? Así se muestra Cristo como el que está a la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero en este capítulo 5 se muestra a Cristo como el sumo sacerdote, como el que está intercediendo, el que ofreció el holocausto. Se muestra a Cristo como el propiciatorio. Se muestra a Cristo
como el sacrificio y se muestra a Cristo como el sacerdote en una misma palabra. Él es el que lleva la ofrenda. Él es la ofrenda y Él es donde se pone la ofrenda. O sea, una obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Así se va a mostrar ahora nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorifica a sí mismo. Glorifícame con esa gloria que tuve en el principio. Entonces, Él no se glorificaba a sí mismo. No había ninguna gloria en eso, aunque podía hacerlo. Pero Él no se glorificaba a sí mismo, sino que la gloria que Él recibía del Padre era. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que Él está intercediendo en todo tiempo por nosotros. Para siempre va a ser nuestro sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Era desobediente entonces el hijo? ¿Cómo tuvo que aprender obediencia? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que por cuanto, dice la Escritura, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, al participar Él de carne y sangre y hacerse hombre, la divinidad, la misma gloria de Dios, encarnarse, hacerse un hombre, se sujetó a un cuerpo de debilidad. Este cuerpo es desobediente. Nosotros somos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, hijos de desobediencia, igual que los demás. Entonces, la naturaleza de este cuerpo es caminar hacia la desobediencia. Y nuestro Señor Jesucristo vino a habitar en un cuerpo ligado a la desobediencia. Entonces, en ese cuerpo Él tuvo que aprender obediencia. Aunque era hijo, tuvo que aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios, nosotros, hermanos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Avancemos al verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. De la tarea que Él está haciendo. De cómo Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con el propósito de llegar a ser autor de eterna salvación para nosotros. Acerca de esto tenemos mucho que decir. En la Escritura podemos escudriñar y vamos a encontrar muchas riquezas, muchas cosas que mencionar, muchas cosas que decir. Hay muchas riquezas que extraer con respecto a esto que nos está mostrando el escritor del libro de los Hebreos. El sumo sacerdote que fue constituido por Dios según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a esto hay mucho que decir, dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. En realidad, si escudriñamos la Escritura, vuelvo a repetir, hay muchas riquezas, podemos establecer muchos temas, podemos hacer muchas vigilias, sentarnos y seguramente no vamos a salir sin ser enriquecidos acerca de esto que es Cristo el sumo sacerdote. Estamos aquí abajo, estamos sujetos a debilidades, estamos sujetos a errores, tenemos conflicto muchas veces hasta con nuestra propia alma. Nosotros amamos tanto nuestra alma y gloria a Dios, está bien, porque esa es la parte habitable de Dios. Dios no se deleita en los edificios ni en las casas, se deleita en la parte habitable de la tierra. Y esa parte habitable de la tierra es esa alma que abrió la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, la parte habitable de la tierra es el alma del hombre. Pero muchas veces nuestra alma se convierte en nuestro peor enemigo. Muchas veces nuestra alma nos hace pensar cosas. El alma del hombre muchas veces le dice, cuando está en el momento de la aflicción, en ese momento de necesidad, ¿dónde está tu Dios? No hay trabajo para el esposo. ¿Y dónde está tu Dios? Y comienza hasta a citar la Escritura. ¿Y cómo no dice la Escritura? Que el pan y el agua no le faltará a los justos. Y comienza el alma a hablar y se convierte en nuestro enemigo. Y por eso es que el salmista, teniendo la revelación del Espíritu en esa hora, le dice: ¿por qué te afliges, alma mía? Espera en Dios,
Como diciendo, guarda silencio. Es como aprender a callar el alma que muchas veces quiere hablarnos, el alma que nos quiere hablar de mala manera. Aprender a tener el oído suficiente y la autoridad de acuerdo a lo que hemos creído y decirle a esa alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En el momento de mayor conflicto le alabaremos. En el momento de mayor debilidad le alabaremos. ¿Sabe por qué? Porque veremos su gloria. Entonces el alma muchas veces se constituye en nuestro peor enemigo. Observe lo que dice el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por supuesto que es difícil de explicar. Esto solamente hay que creerlo. ¿Ve? Hablo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cómo es posible, hermanos, que el pueblo hebreo, y aquí tenemos a los hermanos en Corintios, por ejemplo, donde el apóstol Pablo les dice que han sido enriquecidos en todo, no tienen necesidad de nada? Cuando os reunís, dice el apóstol Pablo, ¿qué hay entre vosotros? No hay cánticos, no hay salmos, no hay palabra. O sea, nosotros hemos sido enriquecidos en todo. Por así decirlo, los hermanos estaban hinchados de la palabra, abundaban en palabra. ¿Y cómo es posible que se hayan hecho tardos para oír? Quisiera acompañar esta escritura en parte con una escritura que muestra el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3. Digamos una lectura rápida allí para poder comprender también la riqueza del capítulo 5 de Hebreos. Gálatas capítulo 3, el versículo 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, gloria a Dios, eso es precioso, ¿cierto? Nos suministra el Espíritu, como diciendo, Él está encargado de que no padezcamos necesidades. No hablo de la necesidad de que un día me puede faltar el almuerzo, si me puede faltar el almuerzo. Pero Cristo no me va a faltar. Mientras Cristo no me falte, ¿verdad? ¿Qué importa? No se olviden, llevaban 3 días en el desierto sin comer. ¿Dónde se cumple la palabra en ellos? No, si todos los días a nosotros no nos debe faltar el alimento, pero estaban 3 días sin comer en el desierto. Pero Cristo no le faltó, estaban allí con Cristo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿o no las hace? Claro que sí. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo les pregunto a ustedes, aquel que es poderoso para suministrar el Espíritu en nosotros y que hace maravilla entre nosotros, esa suministración del Espíritu y esas maravillas entre nosotros, ¿la hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿cierto? Verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese título que está allí entre el 5 y el 6 a veces a nosotros nos distrae en la lectura. Saquemos ese título que le pusieron los escritores. No fueron nuestros apóstoles los que le pusieron esos títulos. Fueron los de la imprenta, los que redactaron de alguna manera y le dieron un orden a este libro. Pero el apóstol Pablo no le puso esos títulos. El pacto de Dios con Abraham, el apóstol Pablo no se lo puso. Así que saquemos ese título porque eso como que de alguna manera divide lo que está en el capítulo, en el verso 5 y lo que está en el verso 6. Lo divide. Pero en realidad les digo que el verso 6 es una consecuencia de lo que está en el verso 5. Ese así Abraham no está diciendo como algo propio de Abraham, sino que está diciendo así. ¿Cómo así? Por el oír con fe. Entonces, leámoslo bien. Por el oír con fe, Abraham creyó a Dios. ¿Entienden? Por el oír con fe, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Que la justicia no viene a la vida del hombre sin que primero haya fe. En una cadena, el último eslabón que sería la justicia en el hombre, debe haber un eslabón antes que se llame fe. Y antes de la fe, oír. Todo está ligado con el oír.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Leímos en uno de los capítulos de Hebreo al principio, donde decía que a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, el oír la palabra. Entonces, muchos de nuestros hermanos en muchos lugares citan el texto que dice, la fe es por oír la palabra de Dios. Y no es así. La fe no viene por el oír la palabra de Dios, porque si no estaría atribuyendo una facultad humana. Pero el oír no es una facultad humana, es una facultad espiritual. Les dije el domingo anterior, el escuchar es una facultad humana. Y usted puede venir todo un año y escuchar 100 mensajes, y eso no va a producir nada. Pero el oír con fe sí produce. Ahora, con respecto a esto, quiero decirles que nosotros no podemos producir fe. Nosotros, antes de llegar a la presencia del Señor, no podíamos producir fe. No estaba en nosotros, porque la fe es la que produce en nosotros la justicia. Ahora, el texto real es, la fe es por el oír, y el oír por la palabra, dice el texto. No dice el oír la palabra, sino que el oír es por la palabra. O sea, dentro de ese eslabón, después del oír, viene la palabra. La palabra se propone que nosotros oigamos. Por eso es que una de las rogativas era, antes de que comenzáramos a compartir, que clamaran al Señor que nos dé oído para oír. El verso 8. Y la Escritura, estamos leyendo Gálatas, previendo, mire esa palabra, hermanos, previendo, anticipándose, ¿sí? La Escritura, previendo, anticipándose que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque nosotros no teníamos fe, no había fe en nosotros, al contrario, éramos por naturaleza hijos de ira, no creíamos, aunque arrogantemente decíamos, sí, yo creo en Dios y yo sé que algún día voy a llegar, yo sé que en algún momento, y todavía lo dicen los hombres, ¿cierto? No, si todavía no me ha llegado mi hora, pero yo sé que algún día voy a llegar. Arrogancia, eso es arrogancia, no es otra cosa. No hay fe, porque sin fe el hombre está vacío, sin fe no hay nada. Sin fe no hay nada en el alma. Lo único que hay es un vacío, como en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía. Así está el hombre, no hay espíritu de fe. Esa fe la provoca el oír lo provoca la palabra. Pero Dios, previendo todo esto, que nosotros no teníamos fe, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Primero introdujo la fe en un hombre, que fue Abraham. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia, allí partió. Dios tomó un hombre y lo hizo creer en una simiente, que era Cristo. A Adán y Eva se les habló profetizando de una simiente, pero que vendría a traer juicio. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la serpiente. ¿Y cuál es la simiente de la serpiente? El pecado. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no venía en los lomos de ningún hombre, sino que venía en el vientre de María, una mujer que nunca había sido tocada por un varón, y se convierte en la simiente de la mujer. Cristo no venía en los lomos de Adán, venía en los lomos de la mujer. Esa simiente vino a hacer juicio, porque le pisaría la cabeza a la serpiente. En la cruz del Calvario exhibió todas las principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, colgando, clavando el acta de los decretos que nos era contraria. La simiente vino a ser profetizada para juicio, pero en Abraham no. En Abraham se dice, en tu simiente serán benditas. Viene una palabra de bendición, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sigamos leyendo. De modo, el verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos en Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios.
es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mire, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, como Dios sabía que nosotros no teníamos fe, se anticipó y le metió la fe a Abraham para que todos nosotros fuésemos bendecidos por medio de él. Ahora, todo esto, hermano, tiene que ver con el oír. Con el oír. Vamos a Isaías, hermano, capítulo 50. Verso 4 dice: el Señor, o Adonai el Señor, me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Adonai el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Hermanos, dos cosas. Uno, Dios despierta el oído. Y dos, abre el oído. Esas dos cosas tienen que provocarse en una oveja y también en nosotros cuando parece que el oído se nos ha tapado. Decía el libro de los Hebreos, más adelante continúa diciendo, que vosotros, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. ¿Por qué? Porque se habían vuelto tardos para oír, se habían tapado los oídos. Por eso es que la rogativa de la iglesia debe ser: Señor, despierta mi oído y abre mi oído. Esas dos cosas, no solo lo despiertes, sino que también abre mi oído, para que cuando yo pueda oír tu palabra, ésta produzca en mí frutos verdaderos, para que al oír la palabra, ésta produzca transformaciones en mi vida. La justificación no tiene que ver, hermanos, con obras humanas. La justificación tiene que ver con la fe en nosotros. El justo por la fe vivirá. Justificación es redención. Justificación es remisión por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser justificado, es ser revestido de la sangre de Cristo. La justificación tiene que ver con perdón. La justificación tiene que ver con remisión de pecados, el perdón de los pecados. Volvamos a Hebreo, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, después de tanta administración, después de tanta consejería, después de tanta comunión, ustedes, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? El perdón de los pecados. Esos son los primeros rudimentos, esa es la primera doctrina, la doctrina de bautismo. Allí se habla del perdón de los pecados, allí se habla del acercarse a Dios con fe, para ser librado de todas aquellas cosas que afligen la condición en la que estamos separados de Dios. Esos son los primeros rudimentos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, ¿cuál es la leche? La leche es esa palabra que tiene que ver con el perdón de los pecados. Esa es la leche. Por eso es que dice que nosotros caminemos como niños que anhelan la leche no adulterada. Y ese primer alimento que nosotros recibimos, esa leche espiritual, tiene que ver con esa palabra perdonadora. Esa palabra que al principio nosotros nos dijo que éramos perdonados de todos nuestros pecados. Que nunca más nadie iba a hacer memoria de nuestros pecados. Que Él iba a arrojar todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Observen, estos son los primeros rudimentos. Es como en una escala, este es el primer escalón. Fueron las primeras palabras de Dios, donde nosotros fuimos invitados a pedir perdón por el Espíritu, ¿o no? Por el Espíritu Santo, que lo único que quería en esa hora era habitarnos, quería morarnos, quería estar en nosotros, y comenzó a provocar todo ese temblor y temor en nosotros.
un temor reverente, donde nosotros lo único que queríamos era ser libres de la condición de pecado en la que estábamos. Las primeras palabras: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Cómo nosotros escuchábamos esas palabras y vimos una esperanza. No teníamos fe, no teníamos ninguna fe para acercarnos a Dios, no teníamos ninguna fe como para pedir perdón por nuestros pecados. Pero observen cómo la palabra vino y nos sopló a nuestros corazones y comenzó a decir: vengan a mí los cargados y trabajados. Y de donde no teníamos ninguna esperanza, como que se nos abrió una ventana de luz, ¿cierto? Como que costaba al principio, como que al principio iba a ser un gran conflicto el poder acercarse a Dios. Muchas cosas que abandonar, muchas cosas que dejar. Comenzamos a calcular muchas cosas. No podíamos nosotros atender la palabra de Dios, pero en algún momento la palabra comenzó a soplarnos y comenzamos a creer. Ustedes en ese momento no lo podían entender, ahora lo entienden, pero observen cómo una luz comenzó a mostrarse en el corazón y comenzamos a creer, y como que empezó a despertarse una esperanza. Sí, parece que puede ser, a pesar de que tantas veces por mi fuerza he tratado, y a pesar de que ahora aún así tengo mis dudas, creo que sí puede ser. Y fuimos caminando y nos dimos cuenta que sí era posible, no por nosotros, sino porque Él comenzó a soplarnos. Pero esos son los primeros rudimentos, hermanos. Esa es la primera enseñanza, esa es la leche espiritual. Pero hermanos, nosotros, por gracia de Dios, ya hemos estado mucho tiempo escuchando la palabra. Hemos estado mucho tiempo delante de la palabra, mucho tiempo delante de la profecía, mucho tiempo oyendo del Señor muchas cosas. Y hemos a veces tomado una mala madurez, no la madurez correcta. Vamos sintiéndonos grandes, creyéndonos maduros, pero tenemos necesidad de leche. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿qué debiéramos nosotros estar disfrutando? ¿Y en qué debiéramos nosotros estarnos nutriendo ahora? En un alimento sólido. ¿Y qué es alimento sólido? Lo vamos a ver más adelante a medida que avancemos en hebreo. Más adelante vamos a ver temas que ustedes van a decir: ¿cómo hemos avanzado hasta aquí? Van a decir: ¿cómo es posible? Y miren, del tiempo que nosotros hemos caminado, hermano, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Eso es como lo primero que oímos. Y allí abrigamos esperanzas. De allí partimos nosotros a ejercer fe, pero era como lo primero, lo básico. Básico no para excluirlo, para seguir creyendo. O sea, no es que oímos una palabra al principio y después la soltamos para nunca más considerarla, sino que caminamos con ella hasta el final de nuestros días, pero mientras caminamos vamos recibiendo otras cosas mayores. Y observen, desde ese día que partimos con esa escritura de Filipenses 1, es que comenzó la buena obra, ya vamos ahora en que somos nosotros el Hebrón espiritual, hermano. Cómo hemos ido creciendo en la madurez de la palabra, cómo ha ido madurando la palabra en nosotros. Cosas que ahora con alegría yo digo: ¿cómo es posible que el Señor nos vaya educando así, el Espíritu nos vaya mostrando, enseñando cosas? ¿Cómo llegar a comprender esa relación entre Josué y el Josué celestial? Ese crecimiento y cómo hemos ido avanzando, y así a través del tiempo. Ese es el alimento sólido que tiene que producir en nosotros compromisos mayores. No tiene que esto alimentar nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Nos vamos a convertir en hombres que tenían solo cuestiones metidas en su cabeza. No podemos nosotros reconocer el crecimiento de la palabra para decir: ¡ah, qué buen conocimiento! Compromisos en nosotros, marchas distintas, pasos firmes y seguros. Ese es el alimento sólido, donde no tengamos la necesidad de estar enseñando nuevamente los primeros rudimentos. Aunque el apóstol Pablo no se hace problema, en realidad él dice: no tengo problema en realidad en enseñaros tantas veces las mismas cosas, pero el propósito es que vayamos creciendo. Verso 13: todo aquel que participa de la leche, ¿qué es lo que es? Inexperto en la palabra de justicia. La fe tiene que ir mezclada
con el oír. La palabra tiene que ir mezclada con fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice el apóstol. Y yo te mostraré mi fe con mis obras. Porque la fe sin obra es muerta, hermanos. Es muerta. No tiene vida. La fe produce una obra. La fe constituye a Cristo en nosotros. Y eso tiene que tener una acción en nosotros. La iglesia debe accionar de acuerdo a esta palabra. Ustedes, hermanos, que son la iglesia y que hoy están delante de esta palabra, deben accionar frente a lo que han creído. ¿Cuánto tiempo llevamos de que salimos del campamento? Accionen en lo que escucharon, en lo que oyeron. La tendencia muchas veces nuestra estuvo lindo. Y se quedan con lo precioso, se quedan con lo que vieron, y se quedan con la observancia, se quedan como lo pasaron. Tienen la imagen viva de dónde estaba una carpa, dónde estaba la otra, y tienen la imagen viva de dónde estaba el comedor, de cómo trabajaron. Pero lo que oyeron, pero si encuentran que fue enriquecedor verdaderamente, entonces accionaríamos de acuerdo a esa riqueza. No vamos a esconder esa riqueza, por hermano. Si tomaron una riqueza, ¿para qué tomamos riqueza? Mejor dejen el botín ahí nomás. Denle la posibilidad a otro que verdaderamente quiere hacer uso de esas riquezas y quiere trabajar con esas riquezas. Hermanos, la fe es por el oír por la palabra. Si nosotros nos volvemos necesitados de leche, somos inexpertos en la palabra de justicia, porque seríamos niños. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al principio los sentidos de Eva se extraviaron, ¿se recuerdan? Se extraviaron en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Se extraviaron sus ojos. Ella dijo que el árbol lo encontró codiciable. O sea, ¿qué es lo que actuó allí? Agradable a los ojos, actuó a la vista. El tacto lo tomó también, el olfato, y lo probó, el gusto estaba allí involucrado, los sentidos de la iglesia estaban en esa hora extraviados en el discernimiento del bien y del mal. No logró discernir, se extravió, se apartó de su esposo, en este caso Adán, representativo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, nosotros tenemos mejores promesas que Adán. Adán fue sacado del huerto, nosotros somos el huerto. Adán fue sacado del huerto y nosotros somos el huerto. En Edén Dios plantó un huerto. En Canaán estaba Hebrón. En el mundo hay una iglesia. Nosotros somos el huerto, nosotros somos Hebrón, nosotros somos la iglesia. Y de la misma manera como Dios se paseaba en ese huerto, ahora Dios se pasea en su iglesia. Entonces, hermanos, no se extravíen nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal, sino que al contrario, estén nuestros sentidos ejercitados, estemos apercibidos, no distraídos, para que no se extravíen nuestros sentidos. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué está gustando la iglesia? ¿Qué está tocando la iglesia? ¿Qué está anhelando? ¿Qué está deseando? ¿Qué quiere saborear la iglesia? Cuidado, Dios nunca va a despreciar a sus hijos que vienen en búsqueda de leche, pero nosotros, debiendo ser ya maestros, hermanos, ese es como el llamado a nosotros. Caminemos hacia ese rumbo. Cuidado con las apariencias. Cuidado con mostrarnos de que tenemos la altura de un maestro, porque vamos a forzar cosas y no van a producir frutos verdaderos. Van a estar vacíos. Cuando se quiere humanamente alcanzar estatura, no hay fe en eso, no tienen nada, están vacíos, no hay fruto. Pero cuando la fe actúa en eso, hermanos, basta con un solo soplido del Señor en nuestro corazón y lo creemos todo. ¿Se han dado cuenta de eso? Podemos pasar días debilitados y a veces pareciera que el silencio de Dios nos hace llorar muchas veces. Porque en ese silencio muchas veces Dios está haciendo cosas con nosotros. En ese silencio Dios está trabajando con nosotros. Y a veces, muchas veces en ese silencio, nosotros apuntamos mal y comenzamos a debilitarnos, comenzamos a creer que ya Dios no está con nosotros. Entonces, en ese tiempo donde nosotros parecemos que estamos agobiados y cansados, de pronto viene la fe
soplada en nuestros corazones y nos levanta de esa condición en la que nosotros estábamos. Pídanle al Señor oídos para oír. Que Él despierte su oído y que les abra el oído. Tenemos que crecer. ¿Por qué estamos nosotros ya en esta escritura donde debiera Él hablar madurez entre los maduros? Como que nos está demandando madurez de alguna manera. Porque al introducirnos en esta escritura no es casualidad, si no tendríamos que estar aquí leyendo, bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaríamos llamando aquí al arrepentimiento. No estamos llamando al arrepentimiento. Dios ya nos hizo arrepentirnos una vez de nuestros pecados. ¿Sí? Él no es el sacerdote que entra y sale del lugar santísimo, sino que entró una sola vez y para siempre. Una sola vez ofreció ofrenda por nuestros pecados. Él no va a volver a ofrecer ofrenda por tus pecados. Él ya ofreció ofrenda por nuestros pecados. Con eso se aseguró de que nosotros no íbamos a volver a las garras del pecado. No está diciendo que no vamos a cometer errores, sino que no somos del pecado. ¿Ya? Y al no ser del pecado, no vamos a volver al pecado, no vamos a vivir por el pecado. El que trabaje para la ley, vivirá por ella. Pues de la misma forma, si trabajamos para el pecado, serviremos para el pecado, pero ya nunca más serviremos al pecado, porque Él ya ofreció un sacrificio por nosotros. Pero pareciera que Él está como metiéndonos esa palabra de madurez. Pareciera que Él quiere hacernos crecer, hacernos madurar. No es casualidad que el día 24 venga el pastor Ernesto Silva. Desconocemos qué es lo que nos vaya a compartir, pero van a ser 3 mensajes. Hermanos, de esos 3 mensajes no creo que seamos los mismos, ¿cierto? Como tampoco teníamos que ser los mismos cuando salíamos del campamento. Y así, hermanos, Dios quiere que maduremos. El deseo de Dios es que maduremos. Hermanos amados, van a empezar a llegar discípulos. Vamos a tener una tarea con ellos, como la hemos tenido con todos ustedes, y la preocupación que hemos tenido siempre con ustedes, de atenderlos, de estar atentos. Denle gracias al Señor que nos permite el poder estar atentos a todas las necesidades, y que el Espíritu Santo no nos permita estar solos ni abandonados a la suerte de la oveja. Yo conozco pastores, que no sé si son pastores en realidad, porque no veo cómo pastorean a la oveja. Y sin embargo el Espíritu a nosotros nos inquieta, nos permite y nos empuja a saber de nuestros hermanos, a saber de nuestras hermanas, de sus necesidades, de sus dificultades. Entonces, de la misma forma como el Espíritu lo ha hecho con nosotros, vendrán discípulos, ahora comenzarán a acercarse y va a crecer todo esto que tiene que ver con el discipulado. Y vamos a empezar a meternos con fuerza en lo que es la evangelización, y vamos a crecer en números y vamos a tener que estar a la altura de ese crecimiento. Así que, hermanos, caminemos hacia ese alimento sólido que necesitan los maduros. No nos vamos a meter aquí en el tema. Vamos hoy día a la iglesia, le vamos a dar poroto. No, eso, ¿ha escuchado esos términos? A la iglesia le vamos a dar legumbre, pura leña le dan a las pobres ovejas ahí. No sabes lo que la legumbre tiene que ver con madurez en el corazón. Mientras más madurez, más servicio hay, más humildad hay, más amas a tu hermano, más lo quieres, más paciente eres con tu hermano. Lógico, ¿cierto? Mientras más madurez, con más misericordia y verdad, vamos a atender a nuestros hermanos. Bien, hermanos amados, el Señor nos está empujando hacia la madurez. Ustedes no le hagan collera a Dios. Abandonémonos. Puesto en pie, hermanos. Padre eterno, damos gracias en esta hora que nos permites estar delante de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites un espíritu de fe en nosotros, y ese espíritu de fe también obrará y actuará en nosotros para empujarnos a realizar las obras que tú anhelas que nosotros hagamos. Padre eterno, justo por su fe vivirá, dijiste. Y justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Gracias te damos por esa amistad en la que estamos. Tu iglesia y tú y tu iglesia, y estamos en paz contigo. Muchas gracias, Señor, porque ya este domingo vamos a poder cenar y vamos a poder participar y hacer memoria de el día en que tú generaste esa paz con nosotros. Padre, quisiéramos en esta hora rogarte que tú despiertes nuestro oído y que abras nuestro oído, que nos permitas oír con fe la palabra y que la palabra sea la que nos haga oír
y que ésta produzca fruto en nosotros. Queremos el crecimiento, anhelamos la madurez. Si es necesario pasar nuevamente por ese proceso de beber la leche, no tenemos problemas, Señor. Pero también queremos ir avanzando hacia lo perfecto, hacia el supremo llamamiento. Queremos llegar allá, a la perfección, y que se cumpla esa escritura donde dice que iremos siendo perfeccionados hasta llegar a la altura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Padre eterno, queremos que Cristo sea formado en nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas. Bendecimos desde este lugar a tu iglesia, a nuestros hermanos, a todos los presentes, a nuestros hijos, a los matrimonios, a las familias. Bendecimos, Señor, a los que el día 24 de febrero estarán acá oyendo también la palabra. Abre la puerta, Señor, para que tus hijos entren a oír la palabra. Métenos, Señor, en las congregaciones y que la invitación no sea solo una invitación denominacional, sino que sea una invitación a la oveja a ser despertados en su oído y que sus oídos se les abra cuando oigan la palabra. Y si alguien es despertado en esa hora y les permite huir de todo un sistema y anhelas que sigan oyendo tu palabra, estamos dispuestos, Señor, para servir a los que quieran seguir buscando y a los que tú quieras añadir, por supuesto, a los que han de ser salvos. Padre eterno, rogamos que todo sea hecho conforme a tu voluntad, a tu propósito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a toda la iglesia, en toda la tierra, a nuestro hermano Israel, que en algún momento le permitirás ver al Hijo de Dios que nosotros hemos visto por misericordia. No merecíamos tanto amor, pero sin embargo a nosotros primero nos revelaste a tu Hijo amado, al Hijo del Dios viviente, como decía el apóstol Pedro. También algún día a ellos se les revelará. Padre eterno, bendecimos entonces a nuestro hermano Israel y rogamos, Señor, que se le abran puertas a la palabra para que ningún estorbo tenga el pastor Ernesto Silva para estar el día 24 en este lugar compartiéndonos las Escrituras. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y lo recibimos. Amén. Gloria a Dios. Amén.